Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a iniciar la cuarta sesión de clases pregrabadas en su electiva 1 correspondiente a Derechos Humanos. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema relacionado a los órganos de los tratados o conocidos comités que habíamos anunciado en la sesión anterior de clases. Recuerden, para ubicarnos nuevamente, estamos dentro del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Está dirigido, por decirlo así, de un organismo internacional llamado, denominarse la ONU, que a esta tiene unos organismos principales, ya indicamos las funciones de cada uno de ellos. También dentro del sistema hay algunas instituciones o entidades que de manera puntual cumplen funciones más afines, por llamarlo de una u otra manera, con los derechos humanos. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, que ya lo abordamos en la sesión anterior, son sus siglas CDH, Consejo de Derechos Humanos, y en esta oportunidad vamos a desarrollar lo atinente a los órganos de los tratados, o también conocidos como comités. Esta sesión de clase es realmente bastante corta, pero me voy a detener precisamente a explicar y tratar de orientarles de manera sincrónica, por supuesto, que es la forma en la cual estamos desarrollando nuestras sesiones de clase, pero usted en el momento, cuando tenga la disposición de tiempo y lugar, pues pueda ver su clase y pueda entender y tener la posibilidad de ir hilvanando cada una de las clases para ver que todas están directamente relacionadas y usted no quede, digamos, en el vacío a expensas de nada. Entonces, el tema que vamos a abordar esta sesión es órganos de los tratados y precisamente se llaman órganos de los tratados, valga la redundancia, porque son órganos creados en virtud de tratados. Estos órganos de los tratados se conocen también como los conocidos comités o como órganos de tratados. ¿Por qué se denominan órganos de los tratados? Porque tenemos que existen unas convenciones internacionales que puntualmente 9, voy a hacer referencia de 9, que dichas convenciones internacionales de derechos humanos, por supuesto, traen consigo la creación de un comité, traen consigo la creación de un órgano denominado de los tratados. Es decir, órgano de los tratados porque emana de un tratado de derechos humanos. En la actualidad hay 9 órganos de los tratados que están relacionados precisamente hay una relación con 9 convenciones de derechos humanos. Y existe un subcomité, que es un subcomité de la tortura, pues que está relacionado también con la convención para eliminar toda forma de tortura que vamos a mencionar a continuación. ¿Cuál es la finalidad entonces de estos órganos de los tratados? Entonces, los órganos de los tratados son creados precisamente para monitorear, para instar a los estados a que a respetar e implementar sus obligaciones internacionales, conforme a los tratados internacionales de derechos humanos que a continuación les voy a mencionar. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, los órganos de los tratados nacen con el mismo tratado, están íntimamente ligados a un tratado X, Y o Z, y este fue creado para verificar que los estados que hayan ratificado el tratado X, Y o Z cumpla precisamente con las obligaciones a que dé lugar dicho tratado. Es decir, disponga todas las medidas para cumplir con las disposiciones normativas que trae cada tratado internacional. Por ejemplo, tenemos la existencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Ese es un órgano de los tratados, se llama así, Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación racial. Este comité nace a la vida emana del tratado creado o denominado Tratado para Convención Internacional para la eliminación, de la discriminación racial. Tenemos, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos emana del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que emana precisamente también de qué? Del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos el Comité contra la Tortura, tenemos el Comité de Derechos del Niño, tenemos el Comité, ojo con esto, sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad. Cada uno de estos comités u órganos de los tratados emanan, por supuesto, de una convención internacional de derechos humanos. Recuerden que estamos dentro del sistema internacional. Dentro del sistema internacional hay cualquier cantidad de convenciones o tratados de derechos humanos. Estamos haciendo mención que hay 9 comités o 9 órganos de los tratados que están encargados de proteger las disposiciones contenidas en 9 convenciones internacionales. Entonces, cada convención internacional de las señaladas, que son 9, cada una
tiene al frente, usted imagínese una tablita, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al frente colóquele Comité sobre los Derechos de las Personas en Condiciones de Discapacidad. Hay una Convención sobre Derechos del Niño del año 1989, conocida por todos, y sé que todos en algún momento han escuchado el tema. Esta Convención sobre los Derechos del Niño tiene también un Comité de Derechos del Niño. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que hay convenciones internacionales que abordan temas puntuales que a su vez crean comités o crean órganos de los tratados, que estos están dados para monitorear la situación de los estados que previamente han ratificado la Convención de Derechos Humanos. Es decir, ahí se acuerdan, tendrán ustedes mención a una de las características de exigibilidad, ¿no? ¿De qué sirve que esté unos tratados de derechos humanos y no haya mecanismos para exigirlo? Entonces ya tenemos que, si hay mecanismos, tenemos un Consejo de Derechos Humanos, pero ojo, también contamos con unos órganos de los tratados. A ver, ¿cuál es el quid del asunto? ¿Cuál es el problema que noto frente a este tema? Es que digamos que para que operen dichos órganos de los tratados o para que puedan desarrollar plenamente su trabajo, se requieren varios elementos, ¿no?, indispensables. Primero, que el tratado haya ratificado la convención que le da origen al comité, por supuesto, y en segundo lugar, para que este comité ejerza realmente un poco de presión ante los estados, por decirlo de una manera, se requiere que los estados previamente hayan reconocido la convención del comité para recepcionar, ojo, para recepcionar las denuncias de los particulares. Entonces ya usted está inmediatamente ubicándose con lo que ya estudiamos previamente con el tema del Consejo de Derechos Humanos. Sí, los comités u órganos de los tratados, cada uno de ellos recibe o tiene un procedimiento de denuncia muy similar al procedimiento que se adelanta ante el Consejo de Derechos Humanos. Usted me pregunta en este momento, profesor, entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues claro, el Consejo de Derechos Humanos, recuerdan ustedes que hace un examen general y revisa la situación de manera general, abstracta, de todos los derechos. Son 193 estados que tienen que estar revisando su situación. Acá no, acá los comités únicamente reciben y conocen de situaciones puntuales o acordes a la naturaleza del mismo comité. ¿Qué quiere decir eso? Comité contra la tortura. Pues, ¿qué casos va a conocer el comité contra la tortura? Pues todo tipo de denuncias que estén relacionadas por el actuar arbitrario del Estado en la cual se den violaciones o afectaciones o se den actos de tortura contra la ciudadanía. Es decir, el comité de tortura no va a conocer de un tema de afectación a los derechos de personas en condiciones de discapacidad ni casos de desaparición forzada. Entonces, ojo, para que ustedes vayan viendo, esa ya es una diferencia que hay con el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos recibe denuncias en abstracto, de manera genérica, de todos los derechos, imagínense ustedes. Por eso el trabajo es incalculable y es un arduo trabajo. Los comités, de manera puntual, reciben denuncias de particulares, ojo, de particulares, y también, ahí les explico posteriormente lo que voy a decir a continuación, de otros estados, siempre tratándose la denuncia sobre la materia para la cual puede conocer dicho comité. Entonces, el clásico ejemplo, ¿no? Comité de Derechos en Condiciones de Personas en Condiciones de Discapacidad. Este comité, ¿sobre qué temas va a conocer? ¿Sobre cuáles son las denuncias que puede conocer este comité? Pues claro, denuncias en las cuales se avisore, se vislumbre la violación de derechos de personas que se encuentren en condición de discapacidad. Entonces, ahí, ojo, para que ustedes ya demarquen de entrada una diferencia entre Consejo de Derechos Humanos, ya la pueden ir marcando, y comités u órganos de los tratados. Una semejanza, claro, ambos admiten o tienen procedimientos de denuncia. Yo te digo, sí, sí, claro. Diferencia que el Consejo de Derechos Humanos conoce de denuncias de manera general frente a violaciones generales de cualquier derecho, para que quede más claro, y el comité únicamente se centra a la naturaleza misma o a la materia misma de la convención que le da origen. Por lo tanto, el Comité de Derechos del Niño no puede conocer actos dirigidos a personas en condiciones de discapacidad. A ver, los órganos de los tratados justamente son esos órganos que han sido creados, como ya indiqué, en virtud de la convención que le da origen. Inicialmente recibe o solicita, ¿no?, de los estados
el envío de unos informes. ¿Qué quiere decir eso? Que los comités reciben o recepcionan informes por parte de los estados sobre la situación de derechos humanos en cada uno de los estados. Digamos que esta función genérica de recibir denuncias por parte de los estados, digamos que es una función que tienen los comités una vez, ojo con esto, una vez los estados han ratificado la Convención X, Y o Z de Derechos Humanos. En otras palabras, cuando el Estado ratifica una convención de derechos humanos, en este caso, personas en condiciones de discapacidad, que es la que ustedes más asocian, de inmediato el Estado colombiano le corresponde enviar informes al Comité de Derechos Humanos, encargado de la protección de derechos a las personas en condiciones de discapacidad, le corresponde enviar informes sobre el planteamiento que ha dado el Estado para atender dichos derechos. Estamos. ¿Qué quiere decir eso? Que los comités de derechos humanos, funcionan de manera expresa cuando los estados ratifican la convención que les dio origen. Presten atención. Los comités funcionan o ejecutan su actividad una vez los estados han ratificado la convención que les dio origen. Eso es una cosa. Otra cosa es para adelantar el procedimiento de denuncia, es decir, para abrir la posibilidad a que particulares o ciudadanos de a pie presentemos denuncias ante los comités. Ahí sí se requiere que expresamente el Estado haya reconocido competencia a ese comité tal o determinado comité para actuar. Vamos con un ejemplo que ustedes conocen. Convención sobre los derechos de las personas en condición de discapacidad del año 2006. Yo aquí me remonto al artículo 35 de la convención. Miren lo que dice. Bueno, el artículo 34, voy a leerlo aquí, presupone la existencia de que se creará un comité, dice el artículo 34. Pero el artículo 35 de dicha convención dice: los estados presentarán al comité por conducto del secretario de las Naciones Unidas un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente convención. Listo. Esa es una obligación general que le corresponde a todos los estados que han ratificado la convención, en este caso, de personas, de derechos de las personas en condición de discapacidad. Pero ojo, el ratificar la Convención de Derechos sobre Personas en Condiciones de Discapacidad no te permite a ti de manera automática presentar la denuncia ante el respectivo comité. El respectivo comité, por decirlo así, cuando tú ratificas la Convención X, Y o Z de Derechos Humanos, única y exclusivamente tiene está facultada para recepcionar ¿qué? Informe que emitan ¿quién? Los estados. Listo. Emite informes y si alguna cosa revisa y recomienda al Estado frente a alguna situación puntual que debe mejorar y demás, y cómo se encuentra. Un tema muy rápido, porque recuerden que el informe lo presenta el mismo Estado. En gran parte, podríamos decir que ese informe pudiera ser, no queremos decirlo, pero acomodado o ajustado a determinadas circunstancias. Otra cosa muy diferente, totalmente distinta, es cuando el Estado, y ahí voy a la segunda parte, reconoce, ojo, el Estado reconoce competencia del comité para recepcionar denuncias que hagan particulares o que realicen otros estados. Clásico ejemplo, ¿no? Vamos con el mismo Convención de Personas en Condiciones de Discapacidad. Colombia actualmente, ojo, recuerden, ratificó dicha convención, pero no ha ratificado o no ha reconocido la competencia del comité de derechos, del comité creado para tal fin, para recepcionar denuncias que presenten particulares. Entonces, ¿qué es lo que hoy ha hecho Colombia sobre el particular? Claro, ratificó una convención. Se obliga, digamos que internacionalmente a cumplir unas obligaciones. También por el mero acto de ratificación le debe con alguna frecuencia enviar un informe exhaustivo
al comité indicando las medidas que se han adoptado. Listo, que de hecho Colombia, si ustedes revisan por ahí, Colombia se rajó frente al informe que presentó ante este comité. Pero ¿qué no ha hecho Colombia? Colombia no ha reconocido la competencia de este comité para que se aperturen procedimientos de denuncia. Es decir, hoy en día ningún ciudadano puede ir al Consejo de Derechos Humanos y presentar una denuncia porque el Estado colombiano, cualquiera o alguno de sus agentes, está violentando o no está garantizando los derechos de las personas en condición de discapacidad, por ejemplo. Es imposible. Es decir, usted no lo puede hacer como ciudadano de a pie. ¿Por qué, profesor? Porque a pesar de que el comité, repito y reitero, y voy a hacer énfasis en estos 10 minutos que restan, en eso, a pesar de que el comité ya pueda recepcionar informes por parte de los estados que han ratificado la convención, no es menos cierto que el Estado, siempre y cuando no reconozca expresamente la competencia de dicho comité, no podrá adelantar el proceso de estudio de las denuncias que ciudadanos de a pie, que sociedades, que grupos de ciudadanos presenten frente a los estados por violaciones a, a derechos, en este caso, de derechos de personas en condiciones de discapacidad. Yo le voy a revisar, le voy a indicar ahora, perdón, por ejemplo, lo que dice el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, tenemos la convención, ¿cierto?, que es la que ratificó Colombia, que ya crea la figura del comité, ¿cierto?, para recibir informes en este caso. Pero frente a la función de recibir comunicaciones o denuncias presentadas por particulares, personas de a pie, ciudadanos que crean violentados sus derechos, para ello a Colombia en este caso puntual le correspondería, miren ustedes, ratificar el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este protocolo en el artículo primero dice: todo Estado parte en el presente protocolo reconoce la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ojo, para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por grupos de personas o sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una violación por parte del Estado de cualquiera de las disposiciones de esta convención. Es decir, señores, al margen de ratificar la Convención de Derechos de Personas en Condiciones de Discapacidad del año 2006, que ustedes ya entienden y es la que estamos tratando para que se ubiquen, al margen de que Colombia tenga que presentarle informes a este comité o a este órgano de los tratados, no es menos cierto que Colombia, como no ha reconocido, es decir, no ha ratificado este protocolo, que ahí mismo se entiende inmersa, se puede entender que se reconoce expresamente también la competencia del comité. Por lo tanto, el comité de personas de condiciones de discapacidad no tiene facultades hoy en día para que ciudadanos de a pie, reitero, puedan presentar comunicaciones o personas que considere que están siendo víctimas por parte del Estado, algunos de los agentes del Estado, frente a las disposiciones contenidas en la convención, no tienen competencia el comité para entrar a estudiar dicha situación. Eso sí debe quedar sumamente claro, ¿no? Por eso me he tomado todo el tiempo para explicar minuciosamente el contenido de esto. Entonces vamos a recapitular puntualmente. Sistema internacional. Están órganos principales, tenemos, que ustedes los conocen, tenemos Consejo de Derechos Humanos, que hace un estudio, ¿se acuerdan?, abstracto de los derechos humanos. De manera general, conoce de todo. El Consejo de Derechos Humanos conoce absolutamente de las violaciones o de presuntas violaciones de derechos humanos de manera general, abstracto. Pero también tenemos unos órganos de los tratados que son pequeños entidades que se encargan de vigilar puntualmente, ¿cierto?, el cumplimiento de determinadas disposiciones contenidas en determinadas convenciones internacionales. En este momento hemos hablado sobre la existencia de 9 convenciones internacionales que pertenecen a este sistema internacional y cada una crea un comité de derechos humanos X, Y o Z. Dependiendo de la denominación del comité, asimismo se denominará el respectivo comité, dependiendo de la denominación de la convención, perdón, así se denominará el respectivo comité. ¿Cómo operan estos comités? Repito, en primera instancia, cuando el Estado ratifica la Convención de Derechos humanos, en este caso, personas en condiciones de discapacidad, ya de antemano el Estado primera obligación que tiene el Estado es, bueno, vamos a cumplir internacionalmente las obligaciones
y vamos a enviar un informe a dicho comité sobre el informe exhaustivo, dice la norma, sobre lo que estamos haciendo en el país y listo. El Estado de manera libre informa lo que está haciendo frente a determinado tema. Eso es un punto que debe estar claro en este momento. Otra cosa es que el Estado reconoce la competencia del comité precisamente para que dicho comité recepcione que las denuncias, las comunicaciones que hagan quien víctimas o grupos de víctimas frente a violaciones de derechos humanos, puntualmente frente a derechos relacionados al fin, ¿no? A la naturaleza del comité. Recuerden que el comité vigila que el Estado cumpla con las disposiciones que ha ratificado, pero digamos que el comité no actúa de manera automática para vigilar que el Estado esté cumpliendo y para recomendar al Estado, y como dicen por ahí vulgarmente, apoyar al Estado para que haga si el Estado no ha reconocido previamente la competencia de dicho comité. Entonces, el comité opera de manera expresa, solicitando el informe a los estados y esa facultad la tienen los comités por el simple hecho de que el Estado haya ratificado la convención X, Y o Z. Pero el comité en ese momento no estaría facultado para recepcionar las comunicaciones que presenten víctimas o grupo de víctimas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuándo se hace eso? Cuando el Estado reconoce, ¿cierto?, la competencia de X o Y comité. Ahora la pregunta que usted me debe estar haciendo, profesor, usted está hablando de reconocer competencia. ¿Cómo un Estado reconoce la competencia? Pues muy bien, hay convenciones internacionales que puntualmente dice el Estado podrá reconocer la convención de derechos humanos haciendo una expresa declaración del mismo. Entonces el Estado, cuando entrega el instrumento o deposita el instrumento de ratificación ante el secretario general, ¿se acuerdan ustedes?, de la ONU, en este caso dice, hombre, mire, yo aprovecho esta oportunidad y reconozco la competencia del comité para que reciba solicitudes de personas que se crean hemos violentado, vulnerado los derechos humanos, listo, se entiende reconocida. ¿Cuándo más, por ejemplo, se hace eso? El caso de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un protocolo adicional, es decir, un instrumento internacional que adiciona, que complementa lo atinente a los comités, y puntualmente te está diciendo ese protocolo facultativo. Protocolo facultativo es un protocolo, no es un instrumento adicional que complementa al instrumento internacional matriz, por decirlo así. Dice, mire, el Estado, aquí está un protocolo y este protocolo debe ser ratificado y aquí expresamente el Estado debe decir si reconoce o no el comité para que entre a reconocer distintas comunicaciones o denuncias de los derechos humanos. En la actualidad, Colombia no ha reconocido la función del comité de recepcionar denuncias de ciudadanos a pie que tengan contra el Estado por violaciones a los derechos, en este caso de personas en condiciones de discapacidad. Uno podía revisar cuántas comités Colombia le ha reconocido la competencia, digamos, de recepcionar, de recibir, de iniciar ese procedimiento, digamos que la gran mayoría, ¿no? Pero Colombia estaba en mora frente a este comité de reconocerle la competencia de recibir comunicaciones o denuncias presentadas por particulares, presentadas por personas, digamos, de a pie. Ahora, para concluir, bueno, ¿qué diferencia entonces existe entre el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos? Bueno, que usted le podría decir, bueno, a ver, ambos pertenecen al Sistema Internacional de Derechos Humanos como una semejanza. Ambos contienen un procedimiento de denuncia, ojo, asterisco, pero para que el órgano de los tratados, para que se habilite el procedimiento de denuncia, por decirlo así, ante el órgano de los tratados, se requiere que el Estado previamente haya reconocido la competencia. ¿Estamos? Si no, si el Estado no reconoce la competencia del comité para tal fin, no pasa nada. Es decir, simplemente el comité recepciona los informes de los estados y listo, no se surte ningún procedimiento de denuncia. A ver, ¿qué otra semejanza existe entre los mismos? Por supuesto que para acudir a los órganos de los tratados, dentro del procedimiento de denuncia, se requieren que se hayan agotado expresamente los recursos internos. Recuerden, eso también es una semejanza que hay con el Consejo de Derechos Humanos. Se requiere necesariamente agotar los recursos internos, o tanto para el Consejo de Derechos Humanos, o tanto para los órganos de los tratados, ¿no? Eso sí, no puede faltar. En segundo lugar,
hay que verificar que la denuncia no se encuentre pendiente en otro procedimiento de arreglo internacional o regional. También ya lo indicamos como una característica para acudir ante el Consejo de Derechos Humanos. Recuerden cuando les decía, tú no puedes llevar tu caso ante el Consejo de Derechos Humanos, presentarlo ante los órganos de los tratados y presentar tu caso ante, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, señor, no se puede. Tú decides si lo llevas ante el Consejo de Derechos Humanos, ante los órganos de los tratados y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, ¿qué otro, qué más, qué otra eh, eh, semejanza? Bueno, otra semejanza importante que no se nos puede faltar. Recuerden que ni los órganos de los tratados ni el Consejo de Derechos Humanos son órganos jurisdiccionales, no tienen una función jurisdiccional, no son tribunales, no son cortes, no emiten ningún tipo de sanción. ¿Qué es lo que hacen los órganos de los tratados? ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos? Dan lineamientos, dan recomendaciones que los estados deben de, en aras, por lo menos, de acatar para mejorar la condición o que cese la violación de derechos humanos. Recuerden esa diferencia, que eso es de suma necesidad, por favor, que en todo momento el Estado cumpla con las características, con los requisitos que se han planteado, ¿no? A ver, ¿qué otra? Tantas, yo creo que semejanzas, digamos que son esas, no las más importantes. Tendríamos que se agoten los recursos de jurisdicción interna, no quede pendiente, el proceso no ha sido llevado a otro procedimiento de arreglo internacional. eh, Hay un procedimiento de denuncia en ambas, pues recuerden el asterisquito por aquí en órgano de los tratados, ambos pertenecen al sistema internacional de derechos humanos, ambos a lo sumo presentan, pueden manifestar recomendaciones, lineamientos, directrices en pro de los estados, digamos que serán como las diferencias más marcadas, no son órganos jurisdiccionales ni mucho menos. A ver, semejanzas, perdón. Ahora, diferencias que hay entre uno y otro. A ver, el Consejo de Derechos Humanos conoce dentro de su procedimiento de denuncia de la violación de cualquier tipo de derecho. Por eso llamaba en abstracto, conoce todos los derechos, ¿no? Ya el comité o órgano de los tratados conoce puntualmente o estudia violaciones frente a determinados grupos más reducidos, por supuesto, de derechos humanos. Digamos, con el Consejo de Derechos Humanos se pueden presentar denuncias de lo que usted a bien tenga, ¿no? El derecho X. Por su parte, los órganos de los tratados únicamente pueden, dentro de su procedimiento de denuncia, pueden recibir puntualmente comunicaciones o denuncias frente a la violación de determinados derechos determinado derecho que se considere violentado. Y ya les coloqué el ejemplo. El Comité de Derechos con personas en condiciones de discapacidad no va a recibir denuncia, por ejemplo, de violaciones o de casos donde hayan violaciones o se den casos de tortura o afectación de derechos de los niños. No lo puede conocer. Entonces eso digamos que es una diferencia también marcada. Otra diferencia, a ver señores, que encuentro para que usted lo vaya anotando ahí haciendo la transcripción en su libreta, es que el Consejo de Derechos Humanos, precisamente como tiene un conocimiento abstracto de los derechos humanos, digamos que no se requiere la ratificación de ningún tratado internacional ni reconocer ningún tipo de competencia, ningún Consejo de Derechos Humanos. Yo le indiqué, al Consejo de Derechos Humanos no se le reconoce ningún tipo de competencia, ojo con eso. El Consejo de Derechos Humanos no tiene que reconocerle competencia, es un órgano adscrito ya a la Asamblea General y tiene por ende competencia de vigilar y examinar la situación de derechos humanos en el mundo, no requiere que haya ratificación de ningún tipo de tratado internacional ni nada. Este opera por el simple hecho de estar adscrita a la Asamblea General de las Naciones Unidas y listo, tiene competencia. En cambio, señores, los comités u órganos de los tratados sí se requiere previamente de dos cositas, ¿no? Primero, que el Estado haya ratificado la convención, ¿no? Y cuando ya ratifica la convención, inmediatamente permite que el Estado envíe informes sobre la situación de los derechos humanos puntuales al comité. Pero al margen de eso, para que funcione el comité, reitero ya por última vez, se requiere necesariamente que se reconozca la competencia del comité para que tenga conocimiento, para que conozca eh, sobre violaciones puntuales de derechos humanos, que digamos que es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, usted como abogado, ¿qué es lo que tiene que primero que verificar? Hombre, sencillo, si ese Estado, primero que todo, ratificó la convención y en segundo lugar, si ya reconoció la competencia que
de recibir comunicaciones o denuncias por parte de particulares. Si no, hermano, sencillamente te inadmiten tu solicitud porque dicen, no, qué pena, pero el Estado colombiano en este caso no ha ratificado la competencia del comité y ya. A diferencia del Consejo de Derechos Humanos, que el Consejo de Derechos Humanos te recepciona todo tipo de violaciones de derechos humanos de manera general, abstracta. Comité de Derechos Humanos, para que te recepcione el Comité X o el Comité Y o el Comité Z, requiere que el Estado previamente haya reconocido, reitero ahora sí por última vez, la competencia del comité creado para tales menesteres. Por eso es que usted al momento de presentar una denuncia, tú debes de primero eso, de verificar primero que se hayan agotado los recursos internos, segundo, que el caso no se haya llevado a otro procedimiento de arreglo internacional o otro órgano internacional o del sistema regional. Primero, comprobar que la denuncia se enmarque dentro del ámbito de la convención respectiva, es decir, que la denuncia tenga que ver con la violación a una de las disposiciones contenidas, por ejemplo, en la Convención de Derechos del Niño, ¿no? En que puedas tú encuadrarle la violación con la Convención X, Y o Z, que ahí puedas encuadrar esa conducta. Y en segundo lugar, revisar si el Estado, por supuesto, reconoció, ya estoy terminando con esto, la competencia de determinado comité. Entonces usted está preguntando a la persona, entonces usted a qué procedimiento nos aconseja enviar las denuncias, ¿no? Bueno, pues yo te digo, bueno, ahí te digo, depende, como siempre decimos los abogados, esa palabra que a muchos no les gusta, y depende de qué, profesor, no depende. Si tú revisas que logras determinar la violación puntual de cierto derecho, valga decirlo, tú vas a revisar si el estado en el cual se presenta la violación de determinado derecho, primero ha ratificado la convención respectiva de derechos humanos. Es decir, si tú estás en un caso de una masacre, o casos de tortura, o casos de desaparición forzada, tú primero tienes que ubicar, primero, si el Estado colombiano en este caso ratificó la convención creada para proteger y regular ciertas circunstancias. Lo segundo que tienes que hacer es revisar si Colombia ha ratificado o no la convención del comité. Si no lo ha hecho, pues tú para qué vas a presentar la respectiva denuncia o la comunicación ante ese comité si sabe que Colombia no lo ha hecho. Si Colombia no ha ratificado la convención, inmediatamente te van a inadmitir, te van a despachar, váyase para su casa, vaya a estudiar, porque aquí el Estado que usted aquí, o contra el que usted presenta esta denuncia, no ha ratificado la competencia del comité, así que no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, claro, luego que tú revises eso, si tú encuentras que el Estado, este Estado sí ratificó la convención y Colombia ratificó y reconoció la competencia de determinado comité, yo me apunto directamente a ese comité, por supuesto, porque ese comité estudia de manera puntual determinado derecho, va a estudiar de manera puntual, de manera directa, una situación que afecta ciertos derechos bien concretos. En cambio, si eso no pasó, pues tú lo vas a llevar ante el Consejo de Derechos Humanos que te recibe todo, ¿no? Pero recuerden que el derecho humano pues tarda más, el derecho humano recibe comunicaciones de tantos países del mundo, digamos que eso dificulta un poco, pero recuerden que todo depende de hacer ese checklist, si el Estado ha hecho o no ha hecho, si ha ratificado, si ha reconocido o no ha reconocido. Pero recuerden que a fin de cuentas, sea cual sea el procedimiento que tú escogas, ninguno hace las veces de orden judicial, ni ninguno de ellos constituye una ninguno de ellos constituye una sanción, una sentencia judicial, ni impone ningún tipo de condenas. En todo caso, siempre ellos han de imponer, eh, eh, son recomendaciones o trazas rutas o líneas de cómo deben actuar los estados frente a determinadas circunstancias. A ver, sé que alguno me va a preguntar por ahí, punto, lo mencioné y no anoté. Profesor, usted indicó que los estados podían también denunciar a otros estados. Bueno, la respuesta es sí. Pero ¿qué se requiere eso? Que el Estado que denuncia a otro Estado por violaciones de derechos humanos en su territorio, digamos que ambos hayan reconocido la competencia del comité. Les cuento que hasta el momento no se conoce la primera denuncia de un Estado a otro Estado en el cual se estén presentando violaciones de derechos humanos. Gran parte porque los Estados son respetuosos de la soberanía de los Estados, de la no intervención, porque esa circunstancia podía verse más que entrar como a ser un redentor,
o, como una intervención no tan grata por parte de otro Estado que venga a hacer el sapo del paseo, como vulgarmente enseñaba yo, a echarle, por decir así, muerto a otro Estado que ha infringido, está infringiendo ciertos derechos, está violando ciertos derechos en perjuicio de su población, de la ciudadanía. Entonces, esos pocos casos se han visto en los cuales un Estado haya llevado una denuncia ante el comité frente a un Estado infractor, entre comillas. Pero está abierta la posibilidad, en todo caso, que se requiere que ambos Estados hayan reconocido previamente la competencia del comité. Y como esto digo, que si el Estado infractor no ha reconocido la competencia del comité y el Estado que denuncia así, no aplica, no opera. O viceversa, si el Estado infractor ha reconocido la competencia del comité y no obstante el Estado que denuncia no lo ha hecho, pues tampoco opera. Aquí debe darse una regla que necesariamente implica la participación de los dos estados, es decir, que dos estados hayan reconocido previamente eso. ¿A dónde se presentan las respectivas denuncias? A la misma dirección que le indiqué la clase pasada, en la cual se pueden presentar en la cual se presentan denuncias ante la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. La misma dirección, sino que usted en vez de colocar Consejo de Derechos Humanos, usted coloca Comité de Derechos tal, el que corresponde, y usted envía o por correo electrónico y en un formulario se cumple de manera similar la denuncia, los mismos parámetros, requisitos, presupuestos que en la denuncia que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos. Señores, no sé qué otra pregunta puedan tener, creo que he abordado todo el tema, pensé que iba a no tardar tanto, pero sí consideré necesario puntualizar por eso en varias partes del video sobre algunos temas que pido pues queden claros. No obstante, pues, repito, reitero, cualquier duda que ustedes tengan, por favor, háganla saber en los comentarios, en las observaciones y con mucho gusto en la sesión de la próxima clase eh, estaremos pues desarrollando dichas dudas, dichas inconvenientes, dichas dificultades que hayan presentado. La sesión de la próxima semana será precisamente eso. Trataremos de hacer un barrido muy rápido de todas las dudas, inquietudes y observaciones que ustedes tengan. Pues si no hay, continuamos con la temática. Si hay dudas sobre lo que hemos dicho dentro del sistema internacional, cómo opera un organismo, cómo opera otro organismo, pues seguimos adelante. Si hay dudas, yo las resuelvo, las tomo las inquietudes que tengan en plataforma y yo me encargo de resolverlas en la próxima sesión para que haya mayor claridad. En todo caso, he tratado de hacer lo más claro, explicarlo de manera más sencilla, más fácil para usted poderlo digerirlo, para que quede claro y usted pueda organizar unas diferencias entre uno y otro organismo. No obstante esto, el mensaje principal, más de que usted aprenda pronto cómo estudian o cómo el desarrollo, cómo es el procedimiento en cada uno de los organismos, que eso ya sería un tema un poco más profundo para abordar, es que existen en el sistema internacional ya unos mecanismos. Ya usted en este momento sabe, está enterado, está ubicado que existen unos procedimientos, que existen unos organismos que tienen funciones muy similares, pero que para agotar el procedimiento ante uno se requieren pues el desarrollo de ciertas despliegue ciertas actuaciones como aplican en los órganos de los tratados y comités para que tengan plena operación y puedan realizarse, puedan ser plenamente operativos y puedan cumplir con su labor misional. Entonces, listo, señores, pues no les quito más tiempo, espero sus apuntes, inquietudes o por el contrario aportes. Cargaré este video, ahí dejaré ya seguidamente el foro de debate, será foro de debate de la clase, esta es la clase 4, ¿cierto? Quedará así, foro de debate número 4 para que usted haga las dudas. Reitero, si existe, si es necesario abordar las dudas en la próxima sesión, así lo estaré haciendo. Entonces, pues lo invito a que revise el material que está cargado en plataforma. Ahí está todo, repito, todo lo que yo voy dando está cargado en plataforma. No hay nada de lo que yo dé en clase que no esté cargado en las respectivas unidades. Le pido que lean, por favor, que revisen el material, porque eso también nos permite complementar, con eso complementamos el trabajo que estamos haciendo en esta 40, media hora de clase, se complementa con lo que usted también haga de manera autónoma, independiente en clase. Ustedes saben que por ahora no hay más actividades. A mediados de mayo estaré dejando una actividad
formal, que sería la tercera la segunda, ¿no? Bueno, tercera del corte. La primera, voy a aprovechar este momento para aclarar, la primera sería una actividad que dejé sobre una lectura. Ustedes la cargaron en abril, si no estoy mal. La otra actividad sería la participación en los foros. Esta vez será tomado como, nuevamente, como un criterio para evaluación. Y finalmente, una actividad relacionada a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con eso, pues nos despachamos. Trataré de hacerlo antes de que finalice el semestre para que usted tenga la posibilidad de agendarse, organizarse y no estar a última hora corriendo con las distintas actividades. Entonces, listo, señores, no siendo más, gracias por la atención dispensada. Quedo atento a sus dudas, inquietudes y comentarios y nos vemos en una próxima sesión de clases. Hasta pronto.